yo creo que la fecha, por supuesto, del 10 de enero es una fecha crucial, importante, porque yo diría, en primer lugar, a partir de ese momento, si Maduro se juramenta, se convierte formalmente en un usurpador del poder, en una persona ilegítima, y hemos visto ya, digamos, la aceptación que tiene, que es muy limitada, es decir, los países que lo reconocen son contados con los dedos de las manos, y obviamente los países que se le oponen, entre ellas, por cierto, la más reciente, este pronunciamiento del Grupo de los Siete, son no solamente las economías más poderosas del mundo, sino también las economías que tienen la mayor capacidad, digamos, de combate, por decirlo así, aunque no es que esté diciendo que va a haber un combate, pero hay una, digamos, lo que yo digo, ¿no? Ahí se abre una especie de caja de Pandora porque todas las opciones están sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que, mira, a mí no me gusta mucho hacer predicciones porque es muy difícil qué va a pasar ese día concretamente. Bueno, yo lo que espero es que si no ocurre otra cosa distinta, Maduro quizá puede juramentarse. Este nuevo elemento de que el mundo va a estar o planea estar en Caracas ese día, además diciendo que está moralmente preparado para ser apresado, esto va a ser un tema muy importante porque recordemos que ya el mundo ha sido reconocido por Estados Unidos. Es más, esta declaración la produce después de recibir el reconocimiento de Estados Unidos, lo cual significa que Estados Unidos eventualmente pudiera, digamos, prestar algún tipo de ayuda en esa dirección. Eso ocurrió, recordemos, en el 2019, que Juan Guaidó, estando en Caracas, prácticamente salió a la calle presidiendo un intento de alzamiento que no tuvo, digamos, éxito, pero el régimen ni siquiera se atrevió a tocarlo en esa oportunidad, ¿no? Precisamente porque tenía el apoyo de Estados Unidos, de por cierto, la misma administración que ahora va a entrar. Entonces, esto es un elemento nuevo que se añade a todo este tema del 10 de enero. La otra cosa importante es que a medida que esto se acerca, se está mostrando, digamos, una serie de elementos muy caldeados. Yo creo que vamos a tener más pronunciamientos, sobre todo de Estados Unidos y de algunos otros países, con respecto a un apoyo más decisivo. Es posible que se produzca, por ejemplo, el reconocimiento de más países es decir, que reconozcan al mundo como presidente electo, y lógicamente esto tiene una resonancia también en Venezuela, ¿no? Y es una cosa que también, porque en estos, Iván, en esta situación hay, yo diría, dos escenarios. Está el escenario interno, ¿no? Que obviamente está caldeado también, quizá la procesión va por dentro, como se dice popularmente, y luego está el escenario de la amenaza externa, ¿no? Hay varios elementos. Está el tema, por ejemplo, de Eric Prince, que al principio se vio como un tema que no tenía mucha credibilidad, pero personalmente creo que sí, es un tema que además el régimen ha demostrado que está tremendamente preocupado. Es decir, el régimen se está preparando activamente para un escenario de intervención extranjera, al menos de la manera como la está planteando Eric Prince y este tipo de, que por cierto, ¿no? Eric Prince ya se ha reunido con el presidente Donald Trump, y si va a hacer algo, necesariamente tiene que tener de alguna manera como un visto bueno por parte de la nueva administración. Estos elementos también que influyen. Y el otro elemento es, como dije, después del 10 de enero, comienzan digamos, a plantearse unos escenarios distintos. Por ejemplo, Maduro pasaría a ser, por supuesto, un presidente ilegítimo, pero Estados Unidos ya lo considera un fugitivo de la justicia, y pudieran entonces comenzar a aplicarse algún tipo de mecanismos ya más policiales, digamos, ¿no? De captura, y no solamente Maduro, sino prácticamente todos. Es decir, ahí casi todos los, digamos, la cúpula tiene órdenes de detención. Lo tiene Nicolás Maduro propiamente, lo tiene Diosdado Cabello, lo tiene Vladimir Padrino. Incluso Delcy Rodríguez tiene una acusación por narcotráfico en Estados Unidos. Y luego está otro operador importante, que es Alex Saab, que también está sancionado por el Departamento del Tesoro, a pesar de que lo liberaron, pero todavía lo mantuvieron en el nivel de las sanciones, que obviamente está
violando de diferentes maneras. Entonces ahí pudiera entrar otro, digamos, otro tipo de accionar que tendría que ver ya con el tema de órdenes internacionales, etcétera, y esto por supuesto restringiría tremendamente el radio de acción y pudiera provocar, digamos, un escenario como tú dices, ¿no?, de confrontación quizá violenta. Ahora fíjate, en base a lo que tú dices, o sea, pueden haber sanciones económicas, sanciones políticas y sanciones, yo diría, policiales, militares. ¿Ah? Cuando hablamos de intervención, esto tiene preocupado al régimen al extremo, que ha movilizado tropas y equipos militares a diferentes partes de Venezuela. Pero hablaste de que de repente se cuidaban de tocar el mundo, pero lo amenazan. Manifiestan saber de primero dónde está María Corina. Después dicen que se fue, pero no se atreven a tocarla. O sea, tú ves al régimen cuidadoso o temeroso de lo que pueda hacer si juega adelantado, si comete un error que podía provocar la reacción no solo diplomática, sino política de otros mandatarios, más cuando el 20 de enero toma posición Donald Trump, quien ya se ha reunido con Eric Prince. Entonces debe haber algo planificado que preocupa al régimen. ¿Qué le teme más al régimen? ¿Que lo intervengan y que los apresen o que los saquen del poder? Porque a lo mejor ellos podrían ponerse un poco más blandengues, por decirlo así, y a lo mejor hasta negocia Maduro, que como dicen muchos, a lo mejor no está en la capacidad de negociar, porque internamente no lo dejan negociar, porque son muchas las cuentas que tienen pendientes, mucha gente del régimen, y entonces si cae Maduro, caen los demás. ¿Cómo ves tú eso? Sí, yo creo que hay una situación bastante complicada porque a medida que Maduro está adelantando todo este tema de la persecución, las presiones contra la embajada argentina, contra María Corina, está tratando, o sea, el régimen quiere empujar a María Corina que se vaya del país, ¿no? En el momento que ellos digan que María Corina se fue o que María Corina salga, va a ser un triunfo para ellos. Mira, esta mujer abandonó, etcétera, la pelea. Y yo creo que eso es uno de los objetivos, tratar de asediarla para que salga. Han dicho ya 2 veces que ha estado fuera del poder, del país, perdón. Un día dijeron que estaba en Colombia, otro que estaba en Panamá, en fin. Y eso, por supuesto, no ha sido cierto. Pero al mismo tiempo, la cercanía de lo que va pasando, el régimen comienza a caminar en una especie de cuerda floja porque si comete los errores, es decir, tiene, como dije, una amenaza interna que puede manifestarse también, pero también tiene esta amenaza interna. Sin duda que van a venir sanciones mucho más duras. De hecho, hoy, por ejemplo, a propósito de la aprobación de esta nueva ley Bolívar, que debe ser ratificada, por cierto, en el Senado, ya hay asesores de senadores en Estados Unidos que están diciendo que esto va a impedir una cantidad de actividad, por ejemplo, de Chevron. Esto significa que le quitas ya sin haber llegado Trump, ya le están quitando la posibilidad de Chevron de operar y de seguir, digamos, suministrando una parte importante de las finanzas. Y obviamente el tema de las finanzas siempre ha sido un problema y ahora lo va a ser más, ¿no? Porque es una dictadura, digamos, una estructura de régimen que está montada sobre digamos, el pago de las lealtades, ¿no? Los militares son leales hasta que dejan de serlo cuando ya no reciben el beneficio. Entonces, este es el tipo de, digamos, de consecuencias que se puede desarrollar, pero al mismo tiempo está el otro tema de la presión de Estados Unidos, es decir, todas las personas que han estado ingresando, que han sido nominadas, que tendrían que ver con Venezuela en la administración, en la segunda administración de Trump, todos son halcones, ¿no? Como se dice, es decir, son personas que apoyan un punto de vista, una política mucho más agresiva de la que ha sido hasta ahora por parte de la administración Biden. Y esto, por supuesto, no solamente abarca el tema de las sanciones, ¿no? Porque las sanciones tienen un efecto localizado. En el caso, por ejemplo, de las personas que son sancionadas o las empresas, son esas empresas que reciben el impacto, pero al mismo tiempo tú tienes, por ejemplo,
que se cayó el internet, parece. Cuando escuchamos a Castro, vamos a esperar que el internet vuelva, porque realmente no veo lo que está pasando. Bueno, interesante lo que está planteando Castro Cando, pero nos jugó algo el internet y se paralizó totalmente. No sé si ustedes me escuchan a mí, pero la imagen de Castro se congeló, sí, se cayó, pero parece que sí me escuchan a mí. Bueno, interesante esto que estaba diciendo Castro, porque, Castro, es que se había paralizado el internet, el Sí. tuyo creo que fue, o no sé si la falla del de acá. Te escuchamos. Sí, entonces no, lo que decía era que cuando tú ves, por ejemplo, una de las políticas o varias de las políticas, ¿no? Decía que había una serie de personas además que han estado diciéndolo públicamente, ¿no? Pero además hay una serie de estrategias que fueron promovidas o fueron divulgadas por el propio presidente Trump durante la campaña. Una de estas es este famoso plan contra los carteles, ¿no? Donde describe 7 estrategias y una de las estrategias es, por supuesto, atacar directamente el liderazgo de esos carteles. Como sabemos, Estados Unidos considera a Maduro como el jefe del cartel de los soles, ¿no? Si esto se pone en práctica, esta concepción, y yo creo que en el momento en que Maduro se convierte en un ilegítimo a partir del 10 de enero, entonces ya entra en esa categoría de jefe de un cartel. Y una de las cosas que se contempla en este plan, o 2 de las cosas, diría yo, importantes, es primero la aplicación de un bloqueo naval en el Caribe con fuerzas militares de Estados Unidos para detener el flujo, y sabemos muy bien que muchos de los aviones con cocaína y de las embarcaciones salen de Venezuela. Venezuela es un gran portaaviones del narcotráfico, eso está bien documentado, por un lado, pero por otro lado también autoriza la acción de fuerzas especiales de Estados Unidos en operaciones encubiertas en estos países para capturar a los líderes de estos carteles. Es decir, esto es un escenario verdaderamente terrorífico, porque si tú tienes a gente, digamos, a Estados Unidos, si toma la decisión política de decir, bueno, consideramos a Maduro como un cartel, ¿no? Por lo tanto, se abre la temporada de cacería. Entonces, ¿qué va a hacer Maduro? O sea, no creo que les vayan a servir de mucho estos drones iraníes que acaba de traer en este avión ruso que llegó recientemente a Caracas. Y este es justamente el escenario que más teme Maduro, el escenario en el cual Estados Unidos lo considere no como un jefe de Estado o como un mandatario, que no lo va a considerar, sino como un criminal al cual hay que capturar, ¿no? Porque está causando un impacto en muchos términos, ¿no? Y otra de las cosas también muy importantes que está, digamos, definiendo cómo va a ser la política de Washington después del 20 de enero es el tema de la migración. Es decir, hay un convencimiento de que la migración de 8 millones de venezolanos no se produjo por las sanciones, sino por el desastre en que ha convertido Maduro a Venezuela. Y luego el hecho de que hay encuestas, Iván, que dicen que un 40% de los venezolanos está planeando irse de Venezuela, y muchos de ellos a Estados Unidos, para si Maduro sí se juramenta y sigue en el poder. Entonces, esto choca directamente contra un plan que tiene la administración Trump justamente de frenar la migración hacia Estados Unidos. De modo que y aparte de eso, todo el tema de Irán, ¿no? Todo el tema de hoy, por ejemplo, el nuevo asesor de seguridad nacional de la administración Trump, que es un congresista de la Florida, le lanzó una advertencia muy seria, ¿no? a Irán, diciendo no vamos a tolerar, es decir, se acabó el caos, vamos a acabar con el apoyo de Irán al terrorismo. Y como sabemos, Maduro está bailando pegado con Irán, muy, bueno, estuvo tan pegado que estuvo el ministro de la Defensa de Irán en Caracas la semana pasada. Entonces, es decir, hay tantos elementos que están poniendo a Maduro en la mira, digamos, de lo que va a ser la estrategia de política exterior de Trump, que todo esto sin duda va a tener repercusiones. Ahora bien, lo que tú has planteado
es un conflicto lo que viene, y yo lo veo también así, porque fíjate bien, ¿cómo puede mantenerse en el poder y gobernar si es que gobierna Maduro con un Trump que ya tiene un plan establecido? ¿Ah? Y que va a parar la migración. La migración, o se dice ya, que va a salir una cantidad de personas, todo el mundo quiere irse para Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos va a tomar medidas, sino que hay otros países que también están tomando medidas para no verse envuelto en este problema y no tener una migración que no puedan controlar ni atender. Paralelamente a eso está la guerra que mantienen todos los países árabes contra Israel, y por si fuera poco, China está asediando a Taiwán. Si bien Maduro se le complica todo, ¿cómo va a ser entonces Donald Trump para atender todos estos escenarios? ¿Ah? Y que van a chocar contra su política? Cuando se sabe que él va a tomar medidas duras, está él en la capacidad de atender tantos frentes, y Maduro cómo va a hacer para sostenerse, porque incluso ya Donald Trump dijo que él va a acabar con las dictaduras comunistas en América, Nicaragua, Cuba y Venezuela, o que las va a enfrentar, a lo mejor con medidas económicas, las ahoga, que es lo que se está planteando con Maduro, que los jabones no tienen cómo reaccionar. Sin embargo, como tú dices, ellos bailan pegados con Irán. ¿Cómo ves este escenario? Porque para mí es conflictivo para todo el mundo. Sí, yo estoy de acuerdo. Puede ser conflictivo, pero al mismo tiempo puede provocar nuevos escenarios de negociación interna dentro del régimen. Es decir, hay posibilidades de que comiencen, ante esta presión descomunal, la propia dictadura comience a deshacerse, a desmembrarse, y entonces unos comiencen a tratar de negociar la posibilidad de entregar al otro para salvarse. Estos son escenarios posibles. Ha ocurrido en el pasado, y esto es uno de los que yo creo, es una de las cosas que yo creo que incluso pudiera estar ocurriendo en este momento. Es decir, que no estamos hablando de las negociaciones que supuestamente Maduro está haciendo con el equipo de transición de Trump. Estoy hablando de la posibilidad de que otras vías secretas, por supuesto, pero no oficiales o de espaldas a Maduro, se estén produciendo también, porque naturalmente esto es un tema de supervivencia. Cuando tú hablas de un conflicto, nadie quiere llegar a un conflicto en la cual tú puedas perder la vida, ¿no? O sea, el régimen no quiere evitar como de lugar un conflicto, porque en un conflicto el régimen tiene tantos enemigos, no solamente internos, sino externos, o al revés, no solamente externos, sino internos. Hay tanto descontento, tanta, digamos, incluso en algunos sectores hay tanto odio, ¿no?, por el maltrato que han recibido internamente en el sector militar, en todas partes, que en un conflicto, por supuesto, es lo que pasó en las elecciones, ¿no? La gente no se manifestaba, pero cuando llegó el momento o la oportunidad de manifestarse, se manifestaron masivamente en contra. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si se le da la oportunidad para que la gente se manifieste? La gente se va a volcar en contra, por supuesto, del régimen, porque el régimen no tiene ningún tipo de popularidad, no tiene apoyo, no trae beneficios para nadie. Es decir, es el problema de que la sola salida de Maduro va a traer un gran bienestar para la Venezuela, ¿no? Y eso lo sabe la gente, y entonces eso es otro ingrediente, otro escenario que también es un escenario tremendo. Yo no digo de una explosión social, pero en el caso de un conflicto, cuando se abren las hostilidades, tú sabes cómo comienza un conflicto, pero no sabes cómo termina, ¿no? Y luego todos los elementos que van a entrar, el apoyo internacional, por supuesto, no va a estar jamás a favor de la dictadura. Y luego estos países como China, por ejemplo, como Rusia, que tienen sus propios problemas, que probablemente lo van a pensar dos, porque al mismo tiempo que esto puede ocurrir, Irán también va a estar sometido a una serie de sanciones también aplastantes, digamos, ¿no? De modo que estos son, o sea, cuando hay que considerar esto, lo que está ocurriendo, la situación que puede ocurrir en enero, hay que considerar todos estos escenarios. Yo creo que estos escenarios pudieran estar, digamos, sobre la marcha en este momento. Pero ahora bien, pareciera que en América todo el mundo está poniendo las barbas en remojo. Si tú ves las declaraciones que da Petro en Colombia y escucha las que da Lula,
que han enervado a los chavistas y han dicho que son unos traidores, que no están de acuerdo con ellos. Pero recientemente acaba de ganar un candidato de la izquierda en Uruguay y Maduro salió a felicitarlo. Pero el ganador repostó diciendo que él respeta la democracia y que el ganador es Edmundo González Urrutia y que la líder de la oposición se llama María Corina Machado. ¿Cómo tú ves eso? ¿Será que la gente está poniendo las barbas en remojo o que son este tipo de socialistas que respetan las normas democráticas, respetan los procesos electorales y no se van a tirar por el barranco de ir a apoyar a Maduro cuando ven que Maduro está muy mal y que está debilitado en lo político, en lo social y en lo económico? ¿Cómo ves tú ese tipo de declaración de los supuestos socios, amigos del socialismo? Mira, yo creo que todo el mundo, no solamente la gente de izquierda, sino todos los gobiernos, pero particularmente la gente de izquierda, no les gusta ese precedente que está sentando Maduro, eso de robarse las elecciones de una manera descarada, ¿no? Sobre todo cuando hay pruebas, actas, evidencia, como dijo, por cierto, en la declaración de hoy el grupo de los 7. Como sabemos, están estas actas circulando por América Latina. Es decir, el precedente de que alguien se robe las elecciones de una manera sin consecuencia, nadie lo quiere, ¿no? Porque esto pudiera ocurrir en estos países y el momento de que tú digas, bueno, mira, esto fue lo que tú apoyaste en Venezuela, ¿no? Nadie quiere apoyar a Maduro por esa razón y Petro tampoco, porque a Petro le puede pasar exactamente lo mismo Lula da Silva y en todas partes. Por eso, ese es y por supuesto a nivel internacional, la comunidad internacional tampoco, en Europa, por ejemplo, no quieren, o sea, esto es un tema delicado justamente por esa razón, porque se trata de una acción prácticamente descarada de robo de elecciones. Además, después de una elección popular, fue limpiamente, transparentemente ganada por la oposición, además con una mayoría aplastante, y esto es justamente el gran problema que tiene la dictadura de tener una aceptación. ¿Cómo vas a negociar con una persona que se robó las elecciones? O sea, ¿cómo vas a convalidar un robo de esa naturaleza? Y eso, por supuesto, afectaría a las democracias que se atreven. Por eso es que los únicos países, digamos, que han apoyado esto son todos regímenes autoritarios, quizás con la excepción de Honduras, que va por ese camino también, ¿no? Aunque no creo. Pero de todas formas, tienes a Nicaragua, Cuba, tienes China, por ejemplo, que tiene un régimen autoritario casi que totalitario, más bien. Luego tienes Corea del Norte, Rusia, por supuesto, Bielorrusia, etcétera. Todos esos son países que practican el robo de las elecciones como una manera de mantenerse en el poder. Pero fuera de esa esfera, digamos, de regímenes autoritarios, Venezuela no tiene apoyo de nadie, ¿no? Y esto tiene, por supuesto, una traducción a la hora de un gran conflicto, porque es el resto del mundo versus este puñado de países que apoyan a Maduro. Y bueno, esto es justamente el drama de la dictadura en Venezuela. Bueno, Castro, según lo hablado, nos queda 4 minutos. Sí. Yo quiero, ya para despedirte, que nos digas cómo Maduro sigue hablando de una situación como si tuviese todo normal y se están preparando para unas elecciones regionales en Venezuela donde apoyan muchos alacranes y mucha gente que va a participar que dice que está en contra de Maduro. ¿Tú crees que eso se pueda dar? Yo no creo. Yo creo que a partir del 10 de enero, cada día de sobrevivencia de Maduro es una cuesta arriba, ¿no? Digamos, un camino empinado, verdaderamente bien difícil. Y otra cosa adicional, ¿no? Ellos perdieron el control del sistema electoral, del sistema de votación. Es decir, ellos no controlan las máquinas, tienen un problema muy serio. La razón por la cual nunca presentaron las actas es porque no tienen control y tendrían que cambiar todo el sistema para poder hacer eso. Las 15.000 máquinas que hay, 16.000 máquinas, eso es un problema técnico muy importante, pero aparte de eso, ¿quién va a reconocer esas elecciones? Y además, con toda esta andanada de sanciones que vienen, toda esta presión, toda esta inestabilidad que se va a producir, ¿cómo gobiernas? Ni siquiera lo que tienes, mucho menos organizar elecciones, ¿no? Es decir, ¿cómo consigues tus recursos? ¿Cómo
En Venezuela tenemos la posibilidad verdaderamente de un caos mucho peor, si es que pudiera haber algo más peor de lo que ya hay. Y esto es una cosa que se puede producir, olvídate de mayo, estamos hablando de enero.